La norma es imperativa. ¿Qué quiere decir? Que no es optativa. No, el agente de retención que le va a realizar pagos a un independiente siempre tendrá que practicarle retención por concepto de rentas de trabajo. Es decir, deberá aplicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario. Aquí no resultan aplicables las tarifas según el concepto al que corresponda el pago, como lo hacíamos anteriormente. Antes teníamos un criterio y era que había que determinar independiente, tenía un número determinado de empleados vinculados a su actividad y por un determinado tiempo. Acá no, acá ya simplemente lo importante es que se trate de una persona que presta un servicio de manera personal y van a resultarle aplicables las tarifas del artículo 383 del Estatuto Tributario. Es decir, aquí ya no van a aplicar las tarifas de honorarios, comisiones y servicios, y mucho menos el independiente nos deberá informar si contrata o no más de 2 personas vinculadas a su actividad. Como les decía anteriormente, las tarifas marginales no sufren ninguna modificación, siguen siendo las mismas tanto para asalariados como para trabajadores independientes que reciben rentas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos con esta modificación? Según esta modificación, los sujetos pasivos de la retención serán 3. De la retención por rentas de trabajo a los cuales se les aplicará la tarifa del artículo 383 del Estatuto Tributario. La primera, los pagos gravables que se originan en una relación laboral o legal y reglamentaria. Segundo, los pagos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con el artículo 206 del Estatuto Tributario. Es decir, una vez descontada la parte exenta que le corresponda a estas pensiones, sobre la parte que excede se practicarán las retenciones en la fuente de conformidad con este procedimiento de retención que está consagrado en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Igual procedimiento, entonces, de acuerdo al cambio que acabamos de analizar, va a resultar aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Recordemos, como se los decía anteriormente, en todos los eventos que se vayan a efectuar pagos a trabajadores independientes, la retención que se deberá practicar será bajo el procedimiento consagrado en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Esto puede ser beneficioso en algunos casos y no tan beneficioso en otros casos. Por ejemplo, si hablamos de trabajadores independientes a los cuales antes se les practicaba retención por honorarios a tarifa del 10% y si su pago es inferior a las 95 VT, una vez depurado, pues probablemente su tarifa de retención en este caso va a ser 0, mientras que antes le practicábamos tarifa de retención del 10%. Pero si su pago, una vez depurado, es superior a las 95 VT, que es el rango mínimo de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, pues muy probablemente se va a ver perjudicado con la retención, porque va a haber más retención a practicarle. Ya probablemente esa retención, dependiendo del monto que se le pague o abone en cuenta, va a ser superior al 10% por concepto de honorarios o comisiones, o superior a un 4 o un 6% por servicios, dependiendo de si era declarante o no declarante. En el caso de los independientes hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que la retención se hace por pagos mensualizados. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese orden de ideas, antes, cuando se le hacía un pago a una persona natural por prestación de servicios, que daba lugar a la remuneración por concepto de honorarios, servicios o comisiones, teníamos que tener en cuenta si esa persona nos informaba si había contratado o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a su actividad y por un término no inferior a 90 días. Y por un término inferior a 90 días. Entonces, en ese orden de ideas,
Cuando ellos nos informaban que no habían contratado vinculados a 2 o más trabajadores, le aplicábamos el procedimiento del artículo 383. Pero si ellos nos informaban o no nos decían nada y guardaban silencio, que no habían contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a su actividad, pues entonces practicábamos la retención en la fuente bajo las reglas generales según el concepto al cual correspondía el pago de abono en cuenta, es decir, honorarios, comisiones o servicios. Como bien lo venimos analizando, el cambio trascendental, de acuerdo con esta ley 2277 del 2022, es que ya no tenemos que hacer este análisis de que si han contratado o vinculado 2 o más trabajadores. No lo tenemos que hacer. Ellos tampoco, los independientes, estarán en la obligación de informarnos si han vinculado o contratado o 2 o más trabajadores asociados a su actividad, porque como ya lo veíamos, esta norma resulta siendo derogada por el nuevo cambio que trae el artículo 59 de la ley 2277 del 2022. Ya como lo decíamos y resumiendo, todos los independientes van a estar sometidos a la tarifa de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. Es decir, ellos también van a aplicar el procedimiento que aplica a los pagos laborales y van a poder hacer uso de la depuración de su ingreso bruto facturado mensualmente. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo va a operar este cambio y otros a los cuales vamos a hacer alusión a continuación. Les decía anteriormente que frente a estas personas independientes resulta muy importante analizar el concepto de pagos mensualizados. Esta norma no fue modificada por la ley 2277. Esta norma viene desde la ley 1819 del 2016, pero curiosamente, a pesar de que tiene ya varios años de vigencia, en la práctica es una norma que es poco tenida en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que muchos miran es efectivamente si pasaron una factura. Muchos agentes de retención solamente piden la factura y con base en la factura es que vienen a reconocer el correspondiente gasto, y una vez se reconoce el gasto es que se analiza el tema de la retención en la fuente. Resulta que esta norma es muy importante y yo la quiero volver a traer a colación, aun cuando no ha sido modificada, porque es una norma nueva con la ley 1819 del 2016, que continúa intacta, no fue objeto de modificaciones, pero que no es suficiente tener una factura. En el caso de aquellos pagos que se realizan con vocación mensualizada, pues el agente de retención debería practicar la retención en la fuente mensualmente, así no exista una factura. Me explico. El caso, por ejemplo, que se contrata a un ingeniero para que lleve a cabo algunas modificaciones, digamos, en las instalaciones de la sociedad. Y ese ingeniero va a prestar un servicio de diseño de interiores. Y a ese ingeniero se firma con él un contrato porque él estipula que su contrato va a ser por 3 meses. Y ese contrato él cobra para el diseño de todas esas instalaciones 60 millones de pesos, pero el trabajo se va a ejecutar en 3 meses. Resulta que durante el primer mes probablemente él no ha logrado hacer avance de obra y como tal, pues al no haber avance de obra, no hay acta, tampoco ha pasado una factura. Pero sí conocemos los elementos importantes de ese contrato. ¿Cuáles? El valor total del contrato y el término de ejecución de dicho contrato. De allí es que la norma me dice, mire, vea, usted sabiendo que hay un pago mensualizado, es decir, es un pago que aunque no se realice mensualmente, sí se conoce el monto que se podría derivar de ese contrato de manera mensual. Si sabemos que el monto del contrato son 60 millones de pesos y el número de vigencia, el número de meses de vigencia del contrato son 3, pues ahí hay un pago mensualizado que sería de 20 millones de pesos. En ese caso, el agente de retención debería efectuar la retención en la fuente
independientemente de la periodicidad que se hubiere pactado para esos pagos o independientemente de que exista o no exista factura por parte del contratista. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta situación. Entonces, en este caso, el ingeniero, hay un contrato firmado por 3 meses de vigencia con un monto total de 60 millones, yo puedo saber cuál es el valor que le corresponde a ese contrato de retención en la fuente. Entonces procedo a hacer el cálculo. ¿Y cómo hago el cálculo? El valor total del contrato serían los 60 millones de pesos. Debo restar los aportes obligatorios a salud y a pensiones que le debería corresponder al contrato, se va a dividir entre el número de meses de vigencia del contrato y voy a tener la base de retención mensual. Y esa base de retención mensual es la que se debe ubicar en la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario y practicar la retención en la fuente a ese tercero. Ya es un manejo de cuentas a nivel contable. Yo voy a tenerle una retención en la fuente por descontar a ese tercero, en este caso el ingeniero, que me va a prestar este servicio de diseño a las instalaciones de la sociedad, y voy a tenerle una cuenta por pagarle a la DIAN por esa retención en la fuente. Cuando efectivamente yo le pague al tercero, porque él me ha terminado su labor o porque ya me pasa la factura, pues ahí de una vez yo le puedo ya descontar esa retención en la fuente, que la debería tener en una cuenta por cobrarle a él, retención en la fuente por cobrarle a ese contratista, ¿sí? Entonces, eso no lo venimos haciendo en la mayoría de las sociedades, porque como les digo, casi siempre lo que hacemos en la práctica es pasar factura, pues de pronto tener en cuenta que hay una orden de servicio y que con esa orden de servicio pues es que estamos haciendo el reconocimiento contable del gasto, y una vez reconocemos el gasto es que estamos practicando la respectiva retención en la fuente. Bueno, en el caso de los independientes, como puede haber diferentes pagos en un mes, lo que debe pasar acá es que es necesario hacer un recálculo de la retención en la fuente al finalizar el respectivo mes. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente se hace sobre pagos mensuales. Entonces, aquellos pagos por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral y que se le efectúa a las personas naturales independientes, se debe tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen durante el respectivo mes. Lo que significa que si en el respectivo mes hay varios pagos o abonos en cuenta, en el último pago o en el último abono en cuenta se debe hacer un recálculo de la retención, es decir, se debe hacer la sumatoria total de los pagos efectuados en el mes y sobre ese valor total efectuar el cálculo de la retención con base en el procedimiento del artículo 383 del Estatuto Tributario. Si a un tercero, supongamos, se tiene un contrato con un tercero para la prestación de un servicio determinado y el 10 del mes, el 10 de enero, pasó una factura de 2 millones de pesos. Si yo voy a la tabla, pues ese tercero no tendrá retención, cero retención. El 20 de enero pasó otra factura de 2 millones de pesos. Claro, yo ya voy a acumular, ya no son dos, yo no debo mirar 2 millones de manera aislada, sino que recuerden, yo debo tener en cuenta todos los pagos del mes. Entonces, al 20 yo ya llevo acumulados 4 millones de pesos. Si voy a aplicar el procedimiento del artículo 383 del Estatuto Tributario, pues al depurar la retención igualmente va a ser cero. Pero resulta que el 30 del mes me pasa una nueva factura y esa nueva factura son por 4 millones de pesos. No debo mirar de manera independiente la retención que corresponda a esos 4 millones de pesos. Recuerden, si ese recálculo voy a tomar la totalidad de los pagos del mes. Para nuestro ejemplo, 8 millones de pesos. Y sobre esos 8 millones de pesos, ahí sí ya voy a calcular la retención en la fuente de conformidad con el artículo 383 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta la depuración que consagra dicha norma. Y ahí ya sí practico la retención que realmente le correspondería, reconozco contablemente esa retención y se la pago al Estado dentro del respectivo mes de enero
cuya declaración se presenta en el mes de febrero. Bueno, continuando con las modificaciones que nos trae la reforma tributaria, tenemos una modificación importante en el tema de las rentas exentas y específicamente en el límite de que consagra el numeral 10 y el parágrafo quinto del artículo 106 del Estatuto Tributario. Con esta modificación, el 25% de renta exenta sobre pagos laborales pasa de estar limitada anualmente de 2.880 VT, o sea, a VT del año 2023 deberían haber sido 122.147.000, pasa a ser limitada a 790 VT, es decir, 33.505.000, tomando una VT para el año 2023 de 42.412. La norma antes consagraba un límite mensual de 240 VT. Entonces, el cambio aquí importante es, pasamos de un límite mensual de 240 VT a un límite anual de 2.880 VT para ese cálculo de ese 25% de renta exenta. Bueno, en este punto es importante, bueno, pero entonces yo podría decir que esas 790 VT, yo puedo mirar a cuánto equivale mensualmente y sería sencillamente tomar 790 VT dividido entre 12, quiere decir que yo mensualmente podría restarme 66 VT. Pues la respuesta es no. ¿Y por qué decimos tajantemente que no? Porque tenemos ya un antecedente muy importante frente a esta materia y es la sentencia 24047 de octubre de 2021, en donde recordarán algunos que el 40%, que las rentas exentas y las deducciones no pueden exceder el 40% del ingreso neto y antes hasta 5.040 VT, pero mediante un decreto reglamentario la DIAN tomó esas 5.040 y dijo, pues si estas 5.040 es para un periodo anual de 12 meses, ¿cuánto le corresponde a cada mes? Y dijo, entonces mensualmente podemos depurar la retención en la fuente con 420 VT. Esta norma fue demandada porque se consideró que excedía la norma y efectivamente el Consejo de Estado declaró la nulidad de dicho decreto reglamentario al considerar que el límite que se había considerado era anual y no mensual y no podía, mediante un decreto reglamentario, venir el ministerio, por propuesta pues lógicamente de la DIAN, para tomar ese tope y dividirlo entre 12 meses. Entonces, esto va a tener una connotación muy importante y es que le corresponderá a cada agente de retención controlar en cada mes el valor acumulado de rentas exentas de este 25%. Porque una vez se llegue al límite de las 790 VT, ya la depuración de la retención en la fuente no se podrá afectar con ese 25% de renta exenta. Digámosle que por el mes de enero y febrero probablemente no vamos a tener problema, pero en enero vamos a practicar y vamos a hacer depuración. Vamos a suponer, para efectos prácticos, que ese 25% me dio 5 millones de pesos. Listo. 5 millones. Voy a practicar en febrero y en febrero, como tiene un salario variable, ese 25% me dio 10 millones de pesos. Ya de manera acumulada tengo 15. Voy a llegar entonces a marzo y en marzo, supóngase que ese 25% de renta exenta me dio otros 15 millones de pesos. O sea que en los 3 meses, enero, febrero y marzo, yo como agente de retención llevo el control de ese tope acumulado y resulta que a marzo tengo 30 millones de pesos. Voy a hacer el cálculo de la retención de abril. Como tiene un salario variable, él recibe comisiones y las comisiones son por ventas. Supongamos que ya para abril ese 25% de renta exenta le debería dar 10 millones, pero resulta que ya tenía acumulado 30. Como ya tenía acumulados 30 millones de pesos, pues lo máximo que se podrá descontar en abril como renta exenta serán 3.505.000 pesos.
En conclusión, es obligación de la agente de retención controlar ese tope anual. Cada mes debe ir haciendo un control del valor acumulado de ese 25% de renta exenta. ¿Para qué? Para que no vaya a superar el tope y vaya a dejar de practicar una retención en la fuente por no tener en cuenta el acumulado de los meses anteriores. Una nueva tarea administrativa que se le suma a los agentes de retención, que probablemente es dispendiosa, sí, porque si tenemos 4 o 5 trabajadores, pues no es problema. Pero si tenemos 3.000 trabajadores y de los 3.000 trabajadores tenemos 500 a los que se les hace retención, pues ya se nos complica un poquito más el tema administrativo. Pero de allí que sea tan importante la parametrización de los sistemas para poder llevar como ese control de ese monto acumulado y no ir a practicar una retención menor a la que realmente debería corresponder. ¿Listo? Esa renta exenta al 25% también lógicamente resulta aplicable a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, porque recordemos que al tener los independientes el mismo procedimiento del artículo 383 del Estatuto Tributario, le resultan aplicables todas estas disposiciones que ha modificado la Ley 2277 del año 2022. Bueno, otro punto que también es objeto de modificación son las rentas exentas y deducciones, específicamente el límite que consagra el numeral tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el artículo 336 del Estatuto Tributario consagra las reglas para determinar la renta líquida gravable de la cédula general de las personas naturales residentes en Colombia. Pero esta norma, que es objeto de modificación, establece un nuevo límite cuando señala que las rentas exentas y las deducciones no podrán exceder del 40% del ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero que antes no podía exceder de 5.040 VT y ahora el tope máximo son 1.340 VT anuales. Es decir, de un beneficio que podía llegar hasta 213.756.000, lo vamos a ver ahora reducido a tan solo 56.832.000. Nuevamente, esta disminución de este beneficio va a implicar que el agente de retención tenga que tener control sobre estos topes que son anuales y que deben ir acumulándose mes a mes para no ir a practicar una retención inferior a la que realmente corresponde. Recordemos que como este límite es anual, no puede expresarse como límite mensual y aplican los comentarios que ya hicimos con respecto a la sentencia del Consejo de Estado 22047-2022 en la diapositiva anterior. Entonces, le corresponderá al agente de retención a tener mecanismos de control para determinar el valor acumulado de esos topes y adicionalmente, pues va a tener un impacto sobre el agente retenido. En este caso, bien sea el empleado o bien sea el trabajador independiente, porque obligatoriamente su retención en la fuente se va a ver incrementada con estas disminuciones de estos límites. Entonces es muy importante también porque probablemente ahora en el mes de enero, que ya inclusive en la primera quincena se empezaron a hacer cambios y probablemente no se tuvieron en cuenta estos criterios, pues ustedes los ajusten con la retención en la fuente de la segunda quincena del 30 de este mes de enero. Es muy importante tener en cuenta estos cambios. Y adicionalmente, muy probablemente a los departamentos de gestión humana van a llegar muchas inquietudes por parte de los empleados. Vea, pero ¿por qué se me disparó la retención? Entonces, ustedes tienen que tener elementos para poderles explicar que a raíz de estos cambios de la Ley 2277, muchos de los beneficios que se podían detraer de la base gravable de la retención en la fuente
fueron disminuidos y lo cual va a tener un impacto directo sobre el incremento de dicha retención. Bueno, en el caso de los dependientes, una norma que a mi juicio resulta confusa. Yo les voy a hablar acá de lo que nosotros hemos entendido de la lectura de esta norma. Podrán encontrar ustedes otras interpretaciones porque infortunadamente a mi modo de ver la redacción no fue la más afortunada, pero luego de hacer como un análisis muy detallado de esa norma y de los antecedentes en las diferentes discusiones de Senado y Cámara, pues llegamos a la conclusión de que aquí se crea un nuevo beneficio en el caso de poder tener unos dependientes adicionales, máximo de 4, pero que ese beneficio aplica solo en el impuesto sobre la renta y que ese beneficio no aplica para efectos de la depuración de la base mensual de retención en la fuente. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que para efectos de la determinación de la renta líquida gravable, el trabajador podrá deducir en adición al límite del 40% de rentas exentas y deducciones 72 VT por dependiente y hasta un máximo de 4 dependientes. Recordemos que traemos una norma que no fue modificada y continúa vigente, y es que para efectos de la depuración de la base de retención en la fuente, yo puedo tomar una deducción por concepto de dependientes del 10% del ingreso bruto y sin que exceda de 32 VT. Entonces, esa norma sigue vigente, no ha sido modificada, ese beneficio se tiene a hoy de la depuración de la base de retención en la fuente. Pero luego en la norma encontramos y que nos dice que para efectos de la renta líquida gravable. Entonces aquí es donde viene la confusión, porque es que yo cuando hago la depuración de la retención en la fuente, tengo un ingreso laboral gravable. En otras palabras, una renta líquida gravable mensual. Entonces uno diría, también aplico el límite del 40, entonces diría, no, yo también podría aplicar, entonces adicionalmente en mi depuración, para aquellos trabajadores que tienen hasta 72, perdón, que tienen más de un dependiente, yo le podría adicionar el beneficio de los dependientes, pero esos dependientes tienen un límite de 72 VT y máximo serían 4 y ese beneficio si no está sometido al límite del 40. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué pasa? Que hemos entendido, de acuerdo como a la redacción de la norma, que solamente sería en el impuesto sobre la renta. Es más, hemos mirado el criterio de otros tributaristas frente a la materia y coinciden con nosotros en este sentido. No obstante, tenemos que esperar el decreto reglamentario porque es probable que el decreto reglamentario haga otra interpretación de la norma porque, como les decía, la redacción no es la más afortunada y sí puede darnos a entender de pronto que también este beneficio resultaría aplicable en materia de depuración mensual de retención en la fuente. Por ahora, nuestro criterio es que solamente aplica en el impuesto sobre la renta y que en la depuración mensual de la retención en la fuente solo vamos a tomar el beneficio de la deducción de dependientes del 10% del ingreso bruto sin que nos exceda 32 VT. ¿Sí? Y quedamos a la espera de si un decreto reglamentario nos define si este beneficio lo podríamos o no solicitar también en la depuración de la retención. Lo que sí es claro es que este beneficio, si se llegara a decir que resulta aplicable en la retención en la fuente, es un beneficio adicional que no entra dentro del límite del 40% de la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas y que por lo tanto no está limitado, como lo veíamos anteriormente, a esas 700 VT anuales. Entonces, sería un beneficio adicional que tenemos que esperar, vuelvo y repito, dejo la duda, el beneficio de la duda, si se puede aplicar o no en materia de retención en la fuente. Como les decía, para nosotros es un beneficio que solo aplica en el impuesto sobre la renta, pero que su redacción puede dar para diferentes interpretaciones. Y otro cambio que, digámoslo, no incide pues mayormente en la depuración, es que de pronto se da claridad
de que se consideran dependientes los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Digamos lo que esta claridad resulta importante porque había un vacío en la norma. Nos decía que eran dependientes los hijos hasta los 18 años, estudiaran o no estudiaran. Los hijos entre los 18 y los 23 años que estudiaran, o los hijos entre mayores de 23 años que estuvieran en situaciones de discapacidad física o psicológica debidamente comprobada. Entonces nos dejaba como un vacío. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un hijo que tiene 20 años y tiene una dependencia originada en factores físicos o psicológicos? Entonces no me va a dar lugar a tomar la deducción por el beneficio de dependientes. Pues en su momento la respuesta era no, aunque era ilógico, no era lo lógico, no era la intención del legislador, pero sí había ese vacío legislativo en la norma, lo cual se corrige mediante esta reforma tributaria. Bueno, no quiero pasar por alto un tema que, si bien es cierto, no está dentro de las modificaciones específicas de la depuración de la retención en la fuente, sí va a tener que ver en un momento dado con la depuración de la retención. Y es un tema supremamente importante y son los famosos ingresos en especie. Muchas empresas utilizan un modelo de flexibilización salarial, otros lo llamarán desalarización, en fin, como lo quieran llamar. Esto es como para efectos de aquel mecanismo que se utiliza para hacer una negociación conjunta entre el empleador y el empleado para que reciba su salario mediante otros pagos que se realicen a terceros para beneficio propio o beneficio de su núcleo familiar, esposa, hijos o padres. Entonces, para beneficio de su núcleo familiar. Pero esto es un pago que hace directamente el empleador a terceras personas para beneficiar al trabajador o a su familia. Entonces, ¿qué pasa con esos pagos? Que pronto en esos procesos de desalarización se le dice al empleado, vea, para no afectarte con la retención en la fuente, para que tu retención en la fuente no sea tan alta, y vamos a hacer entonces un acuerdo donde yo te voy a pagar ciertas partidas que no van a quedar en la nómina como salario, pero que sí van a constituir parte de tu remuneración. Pero tranquilo, yo no te voy a perjudicar con las prestaciones sociales porque vamos a hacer también el cálculo de cuánto serían las prestaciones sociales por ese ingreso en especie que yo te voy a dar, y te lo voy a reconocer también bajo otros pagos en especie. Entonces, digámoslo que acá, por ejemplo, cuando se le dice que se le va a pagar la educación de los hijos, entonces el empleador directamente paga la universidad del hijo, le paga a la universidad de AFID por el posgrado o por el pregrado del hijo. Y ese es un beneficio para el trabajador, pero no pasa por nómina, no pasa por ningún lado, no se tiene en cuenta dentro de la depuración de la base de retención en la fuente, no se le está certificando en el formato 1220 como ingreso al trabajador. Y así hay muchos casos y así lo hemos evidenciado. Entonces, digámoslo que aun cuando ya existía una norma de ingresos en especie, que es el artículo 29 del Estatuto Tributario, se adiciona un nuevo artículo que es el 29-1 para precisar cuál debe ser el alcance de esos pagos en especie. Es decir, es como reiterando, oiga, tengan cuenta esos ingresos en especie que usted le puede dar a cualquier tercero. Es que no solamente es al trabajador. Usted puede también con un independiente decirle, vea, ¿cuánto me vas a cobrar por ese servicio? A 10 millones. Ah, pero mira, 10 millones, no, yo te pago con mercancía. Yo sé que tú también necesitas esta mercancía, o yo te pago con otros bienes. Ah, yo tengo un carro. Entonces, venga, yo te voy a pagar con este carro que yo lo iba a vender, te voy a pagar tu servicio con este carro. Entonces, digamos, lo que esta norma lo que pretende reiterar es que todos esos pagos en especie se deben reportar como ingreso a favor del beneficiario y que se deben reportar a valor de mercado. Y también se incluye dentro de esos ingresos en especie los que el pagador le efectúe a terceras personas por la prestación de servicios
o adquisición de bienes destinados al contribuyente, a su cónyuge o a personas vinculadas con él por parentesco, sanguinidad, segundo de afinidad o único civil, siempre y cuando no constituyan ingreso propio en cabeza de dichas personas y no se trate de los aportes que por ley deban realizar los empleadores al sistema de seguridad social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a las cajas de compensación familiar. Entonces, si un empleador le va a pagar al trabajador en especie, esos pagos en especie deberían formar parte de la nómina. Y al formar parte de la nómina, deberían también estar reportados en la nómina electrónica. Recordemos que para la procedencia de los costos o gastos por remuneraciones a los empleados, hay un requisito y es el reporte de la nómina electrónica. Y si eso no se reportó en nómina electrónica y luego la DIAN viene y determina que eso era un ingreso en especie a favor del trabajador, pues no le va a aceptar como costo de deducción ese pago que se le haya hecho al trabajador en especie. Entonces, simplemente es mi invitación a que evaluemos todos esos pagos en especie que se le efectúen o bien a los asalariados o bien a los trabajadores independientes, porque se supone que cuando yo pacto un valor, lo que yo le estoy entregando en especie debe ser equivalente al mismo valor pactado. Si, por ejemplo, supongamos ustedes a Gloria Escobar les va a prestar un servicio y les va a cobrar 30 millones de pesos por ese servicio, pero ustedes, digámoslo, me lo van a pagar en especie. Usted dice, no, venga, lo que pasa es que no tengo el efectivo, pero ¿qué tal si yo te entrego estos bienes? Se supone que esos bienes que me van a entregar a mí deben equivaler a 30 millones de pesos. El valor de mercado de esos bienes debe ser el equivalente del valor que me adeudan. Pero si eso no es así y yo recibo más dinero, es decir, esos bienes que me están entregando valen a valor de mercado 35 millones, pero me están pagando una obligación de 30, ahí habría un ingreso para mí, que soy la que me estoy beneficiando de ese mayor valor. En remuneración o bien para la asalariada o bien para esa persona natural independiente. Bueno, entonces en resumen, con todas las modificaciones que nos trae la ley 2277, ¿cómo nos queda la depuración de los asalariados y de los independientes que tienen prestación de servicios? Entonces tenemos, se toma la totalidad de los pagos que constituyen rentas de trabajo del mes. Recordemos, salarios, honorarios, comisiones y en general cualquier compensación por servicios personales. Ojo con aquellos que tratan de evadir la retención en la fuente. Entonces dicen, no, es que yo tengo pactado con el jefe de producción un salario de 25 millones de pesos. Ah, pero entonces yo, para no afectarle la base de retención, voy a decir que él me prestó otro servicio y por ese otro servicio le voy a pagar 10 millones de pesos. Pero ojo, ese otro servicio fue ¿por qué? Otro contrato independiente. Demostremos que hay otro contrato independiente. Demostremos qué fue lo que él hizo diferente a las funciones habituales de su trabajo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque a veces para hacerle un favor al trabajador y disminuirle la base de retención, digámoslo, hacemos una serie de convenios que a veces se salen del marco legal de la norma. Entonces, no corramos riesgo con esto, evaluemos todo este tema de la remuneración, sobre todo cuando hay flexibilización de salarios. Entonces, a todos los pagos del mes le voy a restar los ingresos no constitutivos de renta, que dentro de ellos tenemos los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensión y también los aportes voluntarios que se hagan al régimen de ahorro individual con solidaridad, los cuales tienen un límite que no pueden exceder del 25% del ingreso total y hasta 2.500 VT anuales. Aquí hay otro control de un tope anual por parte del agente de retención
cuando se hagan estos aportes voluntarios para disminuir la base de retención. Con esto vamos a obtener un ingreso neto. De los ingresos netos vamos a restar las deducciones, intereses de vivienda, que no tienen ningún cambio con la reforma tributaria, siguen siendo las mismas 100 VT, solo que por el cambio de VT, pues ya van a ser 4.241.000 pesos. La medicina prepagada y las pólizas de seguros con un límite de 16 VT mensuales, máximo 679.000 pesos, valor VT 2023. La deducción que les hablaba por concepto de dependientes, el 10% del ingreso bruto y hasta 32 VT mensuales para un límite máximo de 1.357.000. Vamos a restar también las rentas exentas. Dentro de estas rentas exentas tenemos los aportes voluntarios a fondos de pensiones y los aportes voluntarios a cuentas AFC y cuentas de ahorro voluntario contractual, que es para aquellos que ahorran en el Fondo Nacional del Ahorro. Estos dos aportes se pueden solicitar de manera concurrente, pero sin que en ningún caso superen el 30% del ingreso bruto y hasta 3.800 VT anuales. Otro cálculo que se debe estar controlando, otro tope que se debe estar controlando mensualmente. Si bien es cierto, en la norma me dice que hasta 3.800 VT, es decir, hasta 161.166.000, digámoslo que esto es una ilusión. ¿Por qué una ilusión? Porque las deducciones y las rentas exentas sumadas en su conjunto no pueden exceder el 40% del ingreso neto y hasta 1.340 VT anuales, es decir, y hasta 56.832.000. Entonces, podemos tener muchas deducciones y podemos tener muchas rentas exentas, pero finalmente tenemos unos topes que nos van a limitar esos beneficios. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer aportes a fondos voluntarios de pensiones y aportes voluntarios a cuentas AFC por topes altos si finalmente mi beneficio ni siquiera van a poder ser los 161 millones? Porque la sumatoria de todas estas deducciones y todas estas rentas exentas máximo pueden ser 56.832.000, suponiendo que hay un salario muy alto y que podría llegar a tener el tope máximo. Entonces, miren que cada vez se reduce mucho más, con lo cual finalmente la tributación de las personas naturales resulta siendo bastante alto con esta reforma tributaria y lo estamos evidenciando a través también del cálculo de esta retención en la fuente. Restando las deducciones y las rentas exentas, vamos a tener el subtotal al cual le vamos a aplicar el 25% de renta exenta. Y recordemos que aquí vamos a estar frente a un nuevo límite y es que no puede exceder de 790 VT anuales, es decir, los 33.505.000, tope que también debe ser controlado mensualmente por el agente de retención en el caso de los pagos laborales o de los pagos a los trabajadores independientes. Y con esto vamos a tener el ingreso laboral gravable que se va a someter al procedimiento del artículo 383 del Estatuto Tributario, que tiene tarifa del 19, del 28% y hasta el 39%, dependiendo del rango en el cual se ubique ese ingreso laboral gravable. Bueno, hasta acá, digamos, la parte teórica. Vamos a pasar a continuación a mostrar el aplicativo que ha sido diseñado por la firma Revisores y Tributarios para dárselo a nuestros clientes como apoyo en el cálculo de la retención en la fuente. Pero antes de hacer la presentación del aplicativo, me gustaría abrir micrófono para las preguntas que tengan con respecto al tema que hemos expuesto. Doña Gloria, bueno, nosotros tenemos el caso de algunos proveedores que nos facturan servicios y compras. Perdóname. ¿Qué? Nosotros tenemos proveedores que facturan servicios y compras, personas naturales que facturan servicios y compras. Sí. Entonces, en ese caso, digamos, en la factura o la cuenta de cobro pues, de ellos como tal, aislamos la parte de las compras y solamente tenemos en cuenta lo que son los servicios prestados.
No, ojo, tú tienes que tener en cuenta cuál es el objeto del contrato. Recordemos, hay unas normas generales en materia de retención en la fuente. Si el objeto del contrato es un servicio, dentro de esos servicios forman parte de la base los repuestos. Forman parte de la base los repuestos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el objeto del contrato. Que yo llevé mi carro a reparar y se lo llevé al mecánico y el mecánico es una persona natural y él es el que me presta el servicio, ¿sí? Pero resulta que él me incorporó unos repuestos, es que el objeto del contrato era el servicio. Entonces yo le voy a practicar la retención en la fuente por el valor total del contrato. Cosa diferente que yo haga un reintegro de gastos, es decir, él fue y compró los repuestos, por decir algo, y fue y los compró en la Mazda. Y vino y me dijo, mira, me debes que yo te pagué esta factura, yo te compré unos repuestos de 1,5 millones. Ya eso es un reintegro de gastos. Ahí sí, ¿cuánto me vas a cobrar por el servicio? Te voy a cobrar tanto por el servicio. Entonces, efectivamente, eso es lo que se le va a tomar como base el valor del servicio. Pero cuando es integral, yo tengo que tener en cuenta el objeto del contrato, si es compra o si es servicio. Y en el caso que sea servicio, entonces ahí sí, tú le vas a practicar la retención en la fuente sobre el valor total. ¿Listo? O sea que Quiero aquellas saber... cuentas, o Sí, sea que dime. aquellas cuentas de cobro que lleguen, digamos, suministro de materiales, un valor y abajo mano de obra, o sea que se debe tener en cuenta es todo. Todo, pero entonces tú tienes que ir más allá a la orden de servicio y verificar qué era lo que se quería cuando se contrató esa persona natural. Se quería que prestara un servicio, entonces la base es el valor total. ¿Listo? Hay un punto muy importante. Hay veces que contratamos servicios especiales de personas que nos van a hacer, nos van a prestar un servicio que ya está en la norma, tiene una retención especial. Me explico. Por ejemplo, yo voy a contratar a un señor para que me construya unas cercas. Y entonces con el señor yo hago un contrato de construcción. Ahí en ese caso hay una retención especial, hay una norma especial que me habla que existe una retención en la fuente en el contrato de construcción. En ese caso sigue primando esa norma especial. No le voy a aplicar artículo 383 porque existe una norma especial. Entonces la conclusión es, en el caso que existan normas especiales en materia de retención en la fuente, en pagos a independientes, personas naturales por prestación de servicios, yo les sigo aplicando esa retención especial. ¿Listo? Porque Sí, esas normas señora. no fueron derogadas ni fueron modificadas. Bueno, vamos entonces ahorita a dar paso a la explicación del aplicativo que fue diseñado por la firma para facilitar el cálculo de la retención en la fuente. Entonces los voy a dejar en compañía del doctor César Augusto Rúa. Adelante, doctor César. Un cordial saludo para todos. Vamos entonces a materializar toda esa teoría y esa exposición que hizo la doctora Gloria Cecilia en relación a la actualización de la retención en la fuente derivada de la ley 2277 del 2022. Entonces, se llevó a cabo la elaboración de este aplicativo en el cual, como ustedes observan en la parte de abajo, hay 15 pestañas. ¿Qué significa? Que a través de este archivo tú puedes llevar a cabo el cálculo de retención en la fuente para 15 personas. Si necesitas más personas, entonces tú puedes copiar una hoja, de una hoja puedes copiar hacia otras y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a digitar la razón social de la empresa o del agente de retención. Para el ejemplo, colocamos sociedad ABC. Digite el NID del agente de retención, entonces digitamos 800 025 256, ¿sí? Entonces, nombres y apellidos del beneficiario del pago, a quien le vamos a hacer el cálculo de la retención en la fuente. Entonces, para el ejemplo, coloquemos Enrique González. Cédula, 2 millones, cualquier valor, ¿sí? Luego, tipo de beneficiario del pago. Ojo con esto.
muchísimas personas le hacen caso omiso a digitar o llenar todos estos campos, sino que simplemente van rapidito a llenar el ingreso para que les calcule eso rápido. Si ustedes no seleccionen el tipo de beneficiario del pago, el aplicativo no le va a calcular absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí dependemos de si es un asalariado o si es un independiente. Recordemos lo que ya vimos, que por el artículo 383, bajo el procedimiento número 1, vamos a calcular la retención en la fuente para asalariados como para aquellas rentas de trabajo, derivadas de honorarios, comisiones, servicios y prestación de servicios. Recordemos lo que decía la doctora Gloria Cecilia, ya no importa si yo tengo contratado más de 2 trabajadores o menos, simplemente todos nos vamos para esas rentas de trabajo a liquidar la retención bajo este mecanismo. Entonces, para el ejercicio vamos a colocarle asalariado, ¿sí? Luego, ¿cuál es la retención de la fuente que estoy calculando? Pues selecciono aquí y voy a decir que la del mes de enero. Estos datos ya están actualizados por defecto. La unidad de valor tributario, el salario mínimo legal. El salario mínimo legal para el año 2023. El auxilio de transporte y a mano derecha vamos a tener lo que son los diferentes aportes a que están, digamos, obligados. Muy bien. Ahora entonces entramos a los diferentes conceptos de pago por nómina que se le hace a este asalariado. Aquí tiene usted unos campos. Hay algunos ya parametrizados, salarios, auxilio de transporte, comisiones, bonificaciones, auxilios, primas, honorario, gastos de representación, etcétera. Ustedes pueden modificar cualquiera de estos, ¿sí? O pueden agregar otros pagos, por decir algo, otro auxilio, primas, etcétera. Y hay un factor prestacional para quienes manejen salario integral. Entonces, para el ejemplo, yo tengo 10 millones de pesos. Es un salario que gana un empleado. Ojo lo que dice aquí. Esos 10 millones son base de aportes. Entonces la pregunta es, sí, es base de aportes. ¿Es base de salario? Entonces yo digo que eso sí es una base de salario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una bonificación que yo le pago a una persona que es de 2 millones de pesos y que no hace parte del salario, ¿sí? Porque yo tengo suscrito en el contrato de trabajo en el que no hace parte del salario. Y esas bonificaciones no hacen parte de aportes para fiscales como tal, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo tengo este ejemplo así sencillo, 12 millones de pesos. Ya ustedes si quieren llenar horas extras, recargos, etcétera, pues ya pues lo pueden discriminar. Luego aquí que pagos no son considerados ingresos laborales, eso para las personas que tengan otros conceptos que no constituyen pago laboral. Luego vienen menos unos ingresos no constitutivos de renta. ¿En qué ingresos no constitutivos de renta? Y dijimos anteriormente, aquí seleccionamos tipo de beneficiario, dijimos asalariado. Entonces él acá viene y llena en esta sección de asalariado, me llena y me propone como ingreso no constitutivo de renta del trabajador, me propone una salud, me propone un aporte a fondos de pensiones y me propone un fondo de solidaridad pensional. Allí a mano derecha me está diciendo que son 400.000. Si eso es válido, entonces yo lo confirmo y digito esos 400.000. ¿Por qué no digamos que se deja de forma, digamos, automática que lo diligencie? Porque, señores, en la nómina hay muchas excepciones. Y una de ellas es, por ejemplo, si yo tengo un asalariado, pero ya está jubilado. Entonces, recordemos que hay unos aportes que no se cotizan. Entonces, hay unos casos especiales, entonces por eso se deja como propuesta y a su realidad. Luego aquí está la sección de independientes, pero en este caso no estamos elaborando independientes, ¿sí? Luego vienen acá unos ingresos netos de 11.100.000 y vienen unas deducciones. Entonces, me dice para intereses de vivienda, medicina prepagada y dependientes. Ya si yo tengo dependientes, yo voy a seleccionar aquí. Si tengo dependientes, él automáticamente me hace el cálculo a cuál tengo derecho. Recordemos en la capacitación lo que nos decía la doctora Gloria Cecilia, que en los dependientes yo tengo otro número de personas
para poder involucrar un límite más extenso. Pero ¿qué pasa? Que como quedó redactada la ley 2277, eso aplica es para el impuesto de renta y no se llevó a la retención en la fuente. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, que por qué no vamos a tener, digamos, otra deducción más amplia cuando yo le digo este concepto de dependientes. Si tengo entonces intereses de vivienda, pues yo lo voy a digitar acá como tal. La medicina prepagada para el ejercicio le voy a poner aquí 450.000. Le voy a colocar en medicina prepagada 350.000 para el ejercicio. Muy bien. Ojo con esta. Vimos que en los aportes voluntarios a fondos de pensiones y a cuentas AFC, recordemos que esto es de forma acumulada. ¿Qué significa? No es que cuando la persona natural está haciendo la declaración de renta como asalariado, él tiene ya los límites para poder depurar esas rentas exentas. Desde el mecanismo de la retención en la fuente, los agentes de retención deberán tener por cada trabajador, por cada empleado, los acumulados de cada concepto. Entonces supongamos que yo no estoy haciendo el mes de enero, sino que yo por acá ya estoy en el mes de marzo. Vamos a poner el ejemplo. Marzo, me devuelvo. Y me están diciendo, venga. Me pasé este, perdón un minutico, me devuelvo que no les hablé de este punto. Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios. Ojo, hay un beneficio tributario en el cual nosotros podemos hacer aportes voluntarios al fondo obligatorio. Ojo con eso, que son dos temas diferentes. Aporte voluntario al fondo obligatorio, porque el que tradicionalmente conocemos es aporte voluntario al fondo de pensiones, pero no al obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que es que el aporte voluntario al fondo obligatorio se trata como un ingreso no constitutivo de renta, mientras que el aporte voluntario al fondo de pensiones se trata como una renta exenta. Entonces, aquí en pantalla estamos viendo la depuración de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ¿qué significa? Si yo he hecho aportes en meses anteriores hasta los límites permitidos, como yo estoy calculando aquí en marzo, yo tengo que saber qué me solicité en enero, qué me solicité en febrero, siempre y cuando yo efectivamente haya hecho ese aporte y se lo hayan notificado a mi empleador. Entonces, si en enero yo hice un aporte de 2 millones de pesos, en febrero hice otros 2 millones de pesos, yo ya llevo 4 millones de pesos. Entonces, para calcular la retención en la fuente del mes de marzo en ingreso no constitutivo de renta de ese aporte voluntario al fondo obligatorio, entonces yo voy a decir que en marzo yo ya incrementé y tengo 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces aquí usted va a llevar ese cálculo y usted lo va a digitar manualmente, ¿sí? De cuánto es ese acumulado, en este caso del asalariado, también como no constitutivo de renta para los independientes o para las demás rentas de trabajo. Y aquí vamos a tener, similar a lo que acabamos de exponer, en el caso de los aportes voluntarios al tradicional fondo de pensiones, que es el que todos conocemos. Miren que ya esto se trata como una renta exenta. Miren la diferencia. Miren el que acabamos de trabajar. Está aquí en el título de ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Y mire aquí, el voluntario a fondos de pensiones es como una renta exenta. Esa es la diferencia entre uno y otro. De igual forma, yo tengo que tener el control de enero, de febrero, cuánto me había solicitado. Si yo me solicité, para este caso, 5 millones de pesos, ¿cuánto es el aporte del mes? En este mes de marzo, en este mes aporté 1,5 millones. Y aquí en el AFC, ojo, yo puedo tener los dos casos. Yo puedo estar pagando vivienda y estar destinando un dinero a las AFC y de la AFC descuentan mi dinero para pagar la cuota de la vivienda durante el mes. Pero también, ¿qué digo yo? De mi salario, descuénteme para que me mande al fondo de pensiones voluntarias.
Entonces, yo también puedo tener perfectamente los dos casos. Le voy a poner acá que se lleven 500.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que las dos normas se limitan al 30% del ingreso laboral o el ingreso tributario y que no exceda, lógicamente, de los límites que para esta norma establece el artículo 126 del Estatuto Tributario, que son las 3.800 VT. Así sucesivamente. Entonces, mire, yo ya me lo solicité y vengo ahora a las rentas exentas. Mire lo que me dice la norma. A los ingresos netos réstele las deducciones, las rentas exentas, pero sin tener en cuenta la renta exenta del numeral 10 del artículo 106, es decir, la del 25%, y recordemos lo que nos compartía la doctora Gloria Cecilia en la actualización, que nos disminuyó ¿a cuánto? A las 790 VT. Entonces, aquí ya vamos a calcular, ¿sí? Pero mire que también estamos viendo cuál ha sido la renta exenta del mes de enero, del mes de febrero, porque aquí la debo de tener en cuenta. Ese fue un cambio que tuvo la norma en la ley 2277 y fue importante, porque anteriormente esa VT era mensual y como era mensual, pues el límite lo teníamos de forma automática y no teníamos problema, pero aquí es de forma acumulativa. ¿Qué significa? Que si yo en enero, en febrero, yo ya tengo rentas exentas del numeral 10, acá en este renglón donde estamos, ¿sí? Yo ya tengo rentas exentas por 6 millones de pesos, yo debo digitar esos 6 millones de pesos. Y él automáticamente me calcula la nueva renta exenta como tal. Pero eso es para él tener en cuenta la validación. Un ejemplo, supóngase que yo tengo renta exenta en 2 meses y son 50 millones. El sistema que me va a decir, no señor, eso es mentiras, usted no puede tener renta exenta por 50 millones. Me está diciendo en pantalla, vea, favor corregir. El valor acumulado como renta exenta no puede exceder el límite anual de 790 VT. Traducidas a las 42.402 VT son 33.505.000. Es decir, que yo no puedo tener más de 33.505.000 en el año. ¿Qué significa? Señores, que hay salarios que por su cuantía en el mes de mayo, junio, ya coparon este límite. Al copar ese límite, señores, ya no tienen derecho a más rentas exentas. Al no tener, me refiero a las del numeral 10 del 206, la del 25% del ingreso de la base depurada. Cuando usted ya no tiene más ese cupo, chao, de forma automática se le incrementa la base gravable. Y al incrementar la base gravable, incrementa la tarifa de retención y a su vez, pues como resultado final, la retención en la fuente que debes practicarle al empleado. Entonces, mire el límite, 33.505.000. Voy a poner un ejemplo. Supóngase, para que me entiendan el mensaje, que ya estamos no en marzo, vámonos para el mes de agosto, o vamos para el mes de junio. Resulta que en junio yo bajo mis rentas exentas y que digo, venga, ¿cuánto me he solicitado de rentas exentas a este trabajador? En enero me solicité 5 millones, en el otro 6, 7, 8, etcétera. Y resulta que que ya hasta el mes de mayo, porque digitamos mes de junio, hasta el mes de mayo yo me he solicitado 32 millones. Vamos a ver qué me calcula el aplicativo para la retención del mes de junio. Enter. Y me dijo, vea, lo máximo es 1.025.000, pero ¿qué le digo yo? Es que yo ya tengo un acumulado de 33 millones. Mire cómo cambia el sistema, el aplicativo. Me dijo, sí señor, usted como renta exenta solamente tiene derecho a 505.000 pesos, porque usted ya de enero a mayo, usted ya tiene 33 millones de renta exenta, solo le hacen falta 505.000 pesos. Y que estén dentro de los límites. Pero si usted me dice, no, yo ya tengo los 33 millones, 505, ya no me acuerdo. Sí, mire, 33 millones 505, chao, ya no tengo renta exenta.
Al no tener renta exenta, lo que les decía ahora, me incrementa la base gravable. Al incrementarme la base gravable, me incrementa la tarifa. Entonces, uno de los cambios que tuvimos en la reforma tributaria. Entonces, son cambios que fueron muy sutiles, que no hacen mucha bulla en el medio, en la sociedad, en los asalariados, en las personas, pero que cuando uno se va a desagregar el articulado de la reforma tributaria, encuentra que va a haber un impacto aquí en las personas y que son 33.505.000 de retenciones de renta exenta acumulada en un año, no da para un año. Vamos a hacer la división, 33.505.000 dividido 12 meses, me da de renta exenta 2.792.000 pesos. Entonces aquí es donde vamos a sentir ese impacto. Y ahora bien, el mismo ejercicio que acabamos de hacer con la renta exenta acumulada del numeral 10 del artículo 206, es decir, al 25%, debemos hacer el mismo ejercicio con el límite del 40% a las deducciones y rentas exentas. Así que yo tengo que tener el registro de cuánto fue el límite del 40 en enero, en febrero, en marzo, en abril y en mayo. Ah, para el ejercicio, no, es que yo ya tengo el límite de 50 millones qué sé yo, de 54 millones de pesos, para el ejemplo. Tengo 54 millones de pesos. Pues, ¿cómo les parece que miren la nueva renta exenta, el nuevo límite del 40% de las rentas exentas y las deducciones? 2.832.000. ¿Qué significa? Que si usted en el próximo mes, sería julio, usted se solicita estos 2.832.000, vea, mire, 54 más 2.832 me da los 56.832, es decir, me da el límite. Entonces voy a hacer el ejercicio, me voy para el mes ya no estoy en julio, ya estoy en mes de julio. Voy para el mes de julio. Y resulta que ya en julio, yo ya tengo esto, que esto era lo de mayo, y le voy a sumar igual, y le voy a sumar más lo que traigo de junio, 2.832. ¿Listo? ¿Qué me dijo? Sí, señor. Usted para el mes de julio, que fue el que acabamos de digitar, usted ya no tiene ni renta, no tiene derecho a renta exenta porque ya tiene el acumulado completo. Ya no tiene derecho al límite del 40% de deducciones y renta exentas porque ya tiene derecho al límite, ya tiene el límite copado. Conclusión, sí señor, su base gravable son 8.100.000 y su retención en la fuente de 911. Entonces mire que es un cambio muy sutil y para que lo tengamos en cuenta tanto en la renta exenta, el numeral 10 del artículo 206, como en el límite del 40% de las deducciones y renta exenta. Ya me da base gravable en pesos, me da la base gravable en unidad de valor tributario, la retención expresada en UET, la retención en pesos y el total. Sí, aquí hay un espacio para que ustedes, si tienen que llevar a cabo alguna observación, sería importante que aquí llevaran también el acumulado. Pero entonces tengan en cuenta, acá en estos recuadros es donde ustedes van a llevar los acumulados de cada mes. Entonces, vuelvo y repito, porque este es, digamos, alguno de los cambios. Estoy en agosto, lo acabo de actualizar agosto. Vengo en agosto y yo aquí, ¿qué voy a diligenciar? Mire lo que me está diciendo, aportes acumulados de periodos anteriores a agosto. O sea que yo tengo que sumar de enero hasta julio y lo voy a digitar acá. Y luego en esta celda voy a digitar pues el aporte que corresponde al mes de agosto. La misma situación si es para un independiente. La misma situación si estoy en aporte voluntario, Fondo de Pensiones y AFC y Fondo Nacional del Ahorro. Voy a tener esta misma característica de forma acumulada de enero a julio y aquí voy a digitar lo que en el mes de agosto llevé a cabo. Si llevé a cabo solo, voy a borrar. No, yo solamente llevé los 500.000 a la AFC, pero no tengo fondo de pensiones voluntarias. O viceversa, tengo en el fondo voluntario los 600.000 y en la cuenta de AFC tengo 0, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, ¿sí? De igual forma, esta es un aplicativo que se hizo, ojo, para que lo tengamos presente. Miren el título que dice allí, retención en la fuente, rentas de trabajo, procedimiento número 1. Es decir, este aplicativo no aplica para el procedimiento número 2.
De igual forma, pues este aplicativo se va a compartir con todos los clientes de la firma, los que nos están acompañando, a nuestros invitados, a nuestros amigos, para, digamos, facilitar un poco el trabajo. Y tengamos en cuenta esto, que es una pregunta interesante. Si le vamos a pagar un honorario a un tercero que no es un empleado, no hay un contrato laboral, le vamos a pagar una comisión, no es un empleado, no es un trabajador, ojo, siempre le tendremos que practicar retención en la fuente por este procedimiento número 1. El procedimiento número 2 jamás le va a aplicar a las demás rentas de trabajo diferentes de salarios. A lo de salario, yo sí entonces puedo evaluar si le aplico procedimiento 1 o si le aplico procedimiento 2 a los asalariados. Pero para quienes devenguen el resto de conceptos de renta de trabajos, siempre se les va a aplicar procedimiento número 1. Entonces, le vamos a pagar al contador porque le pagamos por honorario, al asesor, al abogado, al financiero, a la junta directiva, etcétera. Siempre le vamos a liquidar bajo este sistema. Y recuerden que cada concepto tiene su característica, como nos lo decía la doctora Gloria Cecilia, la fecha para que nos entreguen los certificados, para que esté actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta y quiero, digamos, como hacer otra acotación aquí en relación a los aportes. Hemos visto en algunas empresas que retienen porque el empleado autoriza a que le descuenten los pagos para el aporte a fondos de pensiones, sean a los voluntarios o a los obligatorios, y muchas veces las empresas se les olvida hacer el aporte, se les olvida hacer el pago y realmente nunca lo pagaron, nunca lo aportaron, pero sin embargo, para efectos de retención en la fuente sí se lo descontaron. Realmente la norma lo que le dice, para efectos de disminución como ingreso no constitutivo de renta o como renta exenta, independiente pues del tratamiento, siempre le dice que es el aporte realizado. ¿Y cuándo realizo yo un aporte? No es cuando el empleador o la empresa, el agente de retención me hizo el descuento, es cuando efectivamente se hizo la consignación a los diferentes fondos de pensiones. Entonces, quiero llamar como la atención allí porque hemos encontrado en las auditorías en algunos clientes donde se hace la deducción al empleado, pero nunca se hizo el aporte. No es que nunca se haya el aporte, lo hacen a los 2, 3, 4 meses, pero sin embargo sí se solicitó la retención. Ojo, que si a mí en ese mes me dicen, muéstrame el aporte que usted hizo, yo no voy a tener forma de demostrar ese aporte porque yo lo hice en otra fecha diferente a la que se benefició de la retención en la fuente. Entonces, en estos términos, ya la doctora Gloria Cecilia, como líder de esta capacitación, les compartirá este aplicativo. Por favor, esto no es para vender, esto es para nuestros clientes, para nuestros amigos, es un trabajo arduo, para que por favor lo cuiden, y si tienen alguna novedad, alguna inquietud, nos pueden escribir, y alguna inconsistencia nos pueden llamar, porque de igual forma ustedes saben que estos son puros cálculos y quizás de pronto nos podamos haber equivocado en algo, pero siempre recuerden, cualquier cálculo que ustedes realicen, revisen bien la normatividad. De todas maneras, les agradezco mucho, doctora Gloria Cecilia, puede clausurar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, César Augusto. De verdad, le damos el agradecimiento a César, que es el creador de esta aplicación y de todos los aplicativos que saca la firma. Muy buen trabajo, excelente trabajo, doctor Roa. Bueno, importante hacer una aclaración. Si bien es cierto, este aplicativo que les vamos a compartir es para el procedimiento de retención en la fuente número 1, también les puede servir para el número 2. Cuando están haciendo el cálculo del procedimiento del porcentaje fijo, pues ustedes ya simplemente harían un pasito manual, porque pueden tomar toda la base, llenar toda la información, y cuando van a calcular el porcentaje fijo, pues hayan la retención en VT que se las daría el sistema y lo dividen entre el ingreso laboral gravable, y eso les va a dar, lógicamente, les daría el valor del porcentaje fijo. Entonces, ahí sí lo podrían utilizar para eso. Igual también en la depuración mensual del porcentaje fijo de retención, lo pueden utilizar, porque igual hay que hacer en el procedimiento número 2, recordemos que hay una combinación
y también hay que hacer una depuración bajo el procedimiento número 3. Entonces, ustedes pueden hacer el procedimiento y omiten la retención que les genere, simplemente luego dividen el número, le aplican a ese ingreso laboral gravable, pues el porcentaje que ustedes hayan determinado ya en los meses de junio y diciembre para aplicar en los 6 meses siguientes. O sea que de todas maneras sí les puede facilitar mucho el trabajo en el caso del procedimiento número 2. Bueno, a todos ustedes no me resta más que darle las gracias por su participación tan oportuna, tan puntual en esta capacitación. Espero que haya sido de mucha ayuda en el tema práctico para las retenciones que van a realizar de aquí en adelante y quedo atenta pues como a las dudas que se les presenten. Doña Gloria, qué pena. Sí, Tengo solamente 2 preguntas, 2 inquietudes. Nosotros tenemos un proveedor que nos factura cada 3 meses. Esa sí. retención, entonces, nosotros cómo tendríamos que llevarla, porque ella envía cuenta de cobro, pero trimestral. Ustedes y ella les presta el servicio de manera mensual. Sí, sí señora, Entonces, es constante. ahí hay un pago mensualizado. ¿Qué tendrías tú que hacer cada mes? Voy a suponer que la factura trimestral son 30 millones, ¿cierto? Pero tú sabes que el servicio mensual son 10 millones. Así ella no te haya pasado factura, tú vas a reconocer el gasto mensualmente, lo reconoces contablemente porque ya se entiende de vengado, se prestó el servicio, tú lo vas a reconocer en tu contabilidad, vas a descontar la retención, pero se la vas a llevar como una cuenta por cobrarle o como menor valor de la cuenta por pagarle a ella, en este caso a la contratista, y se la vas a pagar al Estado mensualmente. Eso es lo correcto y lo que debería hacerse. Sí, señora. Y doña Gloria, otra cosa, otra pregunta. ¿Esta nueva reforma aplica también para las personas naturales responsables de IVA? Para personas naturales responsables y no responsables de IVA. Sí, claro. Lo que no aplica es para los responsables del régimen simple de tributación, porque a los responsables del régimen simple de tributación no se les practica retención en la fuente. Pero aquí, bien sea que tú le estés pagando a una persona natural unos honorarios y eso está grabado con IVA, no importa. O sea, bien sea responsable o no responsable de IVA. Aquí en general la conclusión es que estos cambios que hemos analizado el día de hoy aplican tanto a las personas naturales que tienen una vinculación laboral como a aquellas personas que no tienen una vinculación laboral. Ah, bueno, sí, señora. Doña Gloria, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Quedo atenta, a mi correo electrónico me pueden enviar las dudas que tengan con respecto a este tema, que estaré atenta a resolvérselas. Muchísimas gracias y bendiciones.